Ok, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes. Nuevamente acá estamos con un nuevo video, con un nuevo tema. El día de hoy vamos a analizar un estado financiero no muy conocido para las personas que no están muy relacionadas en lo que es en el área financiera ni contable, pero para nosotros financieros, contables, obviamente lo hemos visto. Simplemente vamos a hacer un repaso de todo lo que es el estado de evolución del patrimonio y hacer un poco del repaso que hemos hecho anteriormente en los otros dos videos, ¿no? En el primer video hemos visto lo que es el balance general, el núcleo de todo esto. En el segundo video hemos visto el estado de resultados. En el tercer video estamos viendo el estado de evolución del patrimonio. Y en el siguiente video a este vamos a ver todo lo que es el estado de flujos de efectivo, ¿no? Pero aquí les hago una consulta. ¿En qué estado financiero desembocan todos los estados financieros? Esa es una muy buena pregunta que, como les digo, quiero que pausen el video, se pongan a pensar, quemen un poquito el cerebro y den a pensar su cerebro. No vean ChatGPT, no vean Gemini, no vean nada. Por el momento, solamente necesito que trabaje y recuerde su cerebro todo lo que habían aprendido antes en conta intermedia o en cuenta básica, ¿no? Ese es el objetivo. Vamos a utilizar la inteligencia artificial claramente, pero por el momento, en este momento, yo quiero que se equivoquen. Es el mejor momento para que se equivoquen, porque después vamos a entrar a temas un poquito más complicados. No, no diría complicados, pero es unos temas que sí requieren un poquito más de atención. Y obviamente en las pruebas ahí es donde tratemos de no equivocarnos o tratemos de equivocar lo menos posible, ¿no? Entonces, ese es el momento, entonces yo les lanzo esta pregunta y bueno, le dan la pausa, ahora seguimos. El balance general es la matriz o es el balance o el estado madre donde todos los estados financieros desembocan. Si ustedes se dan cuenta, el estado de flujos de efectivo te dice el efectivo o en cash que hay o en bancos o en efectivo y eso se representa en el balance general en la parte de activos, ¿cierto? El estado de resultados, ¿en qué desemboca? En la utilidad neta o la utilidad del ejercicio. ¿Y eso dónde desemboca? Igual en el balance general en la parte de patrimonio. ¿Y dónde desemboca el estado de evolución del patrimonio? Justamente el estado de evolución de patrimonio es una parte o es lo que aparece dentro del balance general, pero obviamente no tan desglosado como lo vamos a ver ahora, pero sí o sí tiene la misma estructura y te dice cuánto es el patrimonio total neto en el balance general. Entonces todo está interconectado, ¿no? Todo está totalmente conectado. Entonces podemos concluir de que el patrimonio no cambia porque sí, ¿ya? Este estado financiero eh, podría decirte que es un poco más político que técnico. ¿Y esto por qué? Porque cambia porque alguien ha tomado las decisiones, porque los dueños han tomado las decisiones o porque los accionistas han tomado las decisiones, ¿no? Entonces, eh, la idea es que este estado no es tan técnico, sino más político, y es por eso que no es tan tomado en cuenta en muchos análisis financieros, pero es bueno saber qué pasa dentro del patrimonio y lo que se refleja en el balance general. ¿Ok? Con esta breve introducción nos vamos a al siguiente slide. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Ok. Les lanzo la pregunta que siempre lanzo para que podamos pensar un poquito. Si una empresa tiene utilidad, ¿siempre aumenta su patrimonio? Esa es la pregunta. Por favor, pónganle pausa al video, respóndanse en su cabeza y ya saben, argumentenme por qué piensan que sí o por qué piensan que no. ¿Ok? Una vez hecho esto, nosotros tenemos que trabajar en la pregunta. Si una empresa tiene utilidad, siempre aumentará su patrimonio. ¿Será así? Normalmente uno diría sí porque ganó dinero, ¿no? Si tiene utilidad, se supone que eso se ve reflejado en el patrimonio. Pero ¿y qué pasa si el dueño o los dueños dicen, ok, nos ha llegado la utilidad, pero yo porque soy un gran dueño o porque soy muy, qué sé yo y mis socios nos merecemos unas buenas vacaciones, ¿no? O nos merecemos unos buenos regalos en Navidad, un buen aguinaldo. No sé si se acuerdan, ahí en Bolivia hay un caso de que una cooperativa minera, no sé si era cooperativa, pero
una empresa relacionada a la minería les ha dado a sus accionistas o a sus socios autos 0 kilómetros, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado como un pago de dividendo. ¿Qué es el pago qué es un dividendo? Un dividendo es básicamente lo que te paga la empresa por la utilidad que se ha requerido en ese tiempo. Entonces, si yo tuviera una acción otro ejemplo, si yo tuviera una acción de la CBN, eh, y mantengo una acción o dos acciones o tres acciones, dependiendo cuántas acciones tenga, pero las tengo, sí hay casos y empresas que sí pagan dividendos, que por tener la acción te van a pagar dividendos de la utilidad generada en ese año, pero eso ya se va a dividir. Ahora, ya nos estamos entrando un poquito más, pero quiero que lanzar estas ideas para que se vea. ¿Y qué pasaría si se capitaliza? ¿Y qué pasaría si hay pérdidas en vez de utilidades? ¿No? Se han puesto a pensar que hay muchas preguntas detrás de esto, las cuales podemos responder y vamos a responder al finalizar todo lo que es este tema del estado, de este estado financiero, ¿no? La utilidad, chicos, si se dan cuenta, es simplemente el punto de partida en este estado financiero. O sea, aquí partimos de la utilidad del ejercicio em, y obviamente vamos a ver desde qué punto. Pero eso quiero que te den la idea. La utilidad simplemente es solo el principio, ¿no? La decisión posterior determina el efecto real en el patrimonio. Y ahí vamos a ver qué tal. Ok. Ahora vámonos a la parte aburrida, entre comillas, pero necesitamos saber la parte conceptual. Les vuelvo a recordar, nosotros vamos a hacer ejercicios mucho más prácticos más adelante, pero quiero que todos los conceptos estén claros, ¿no? Por eso estoy haciendo estos videos para que conceptualmente no estemos perdidos, porque ya cuando entremos en los ejercicios no vamos a hablar de conceptos, vamos a hacer los ejercicios, vamos a aplicar y vamos a interpretar, ¿ok? Entonces, nos dice, ¿qué es el estado de evolución del patrimonio? En palabras simples y muy cortito, es el estado que muestra los cambios en el patrimonio entre dos periodos, ¿no? La comparación. Explica cómo variaron las cuentas de los propietarios, ¿ok? O de los accionistas, o de los dueños. Refleja decisiones financieras y resultados de ejercicios. Aquí vemos lo que habíamos dicho, ¿no? Aquí vemos lo que es la utilidad neta o llamada también utilidad del ejercicio y también las utilidades acumuladas, ¿no? Que eso data a las utilidades de anteriores gestiones, ¿no? Tenemos que aclarar aquí que este es un estado dinámico. No muestra cuánto hay, sino muestra qué cambió y por qué cambió, ¿no? Eso es lo que muestra y eso quiero que tengan en cuenta. No es un estado que muestra cuánto hay, sino es un estado que muestra qué cambió y por qué, ¿no? El balance obviamente muestra el patrimonio final y hemos dicho que esto se ve reflejado en el balance general. Este estado explica cómo llegamos ahí, cómo hemos llegado a ese punto, ¿no? Ok, hasta ahí todo claro, espero que esté todo claro. Importante, no es un estado contable gerencial más, es un estado de decisiones por parte de los propietarios. Lo que les decía, ¿no? Si podríamos llamarlo algo, no es tan gerencial, no es tan técnico, sino es algo más político, o más de dueños, más de accionistas, si quieren verlo así. ¿Ok? Vamos a la siguiente porque vamos a utilizar la pizarra. Ok, ¿qué integra el patrimonio? ¿Qué integra cuando nosotros vemos el balance general? ¿Por qué está integrado? No, no solamente es, bueno, para explicar el balance general simplemente se resume como patrimonio igual a capital social, punto, utilidades y listo, ¿no? Pero eso es una manera dinámica de hacerlo. En la vida real no es así. En la vida real es mucho más profundo, ¿no? Acá tenemos que considerar el capital social, las reservas y los resultados, ya sean acumulados y del periodo. Entonces se integran por tres puntos. Ahora, he visto distintos estados de evolución del patrimonio de distintos libros y de distintos autores. Los plantean de distintas maneras, ¿no? Hay estados de patrimonios de evolución del patrimonio que son gigantes. O sea, que si ustedes ven, lo desglosan de una manera tremendamente específica. Y eso es bueno, ¿no? Pero para la manera didáctica y educativa que estamos y queremos entender qué hay detrás de eso, no es tan didáctico, ¿no? Entonces vamos a utilizar, casi al final vamos a ver la estructura real en simple de cómo debería estar compuesto este estado, ¿no? Entonces, para no salirnos,
Esos tres puntos es lo que vemos, ¿no? El primero es el capital social, es el capital básicamente del patrimonio, capital en su esencia. Los segundos son las reservas. En cada país nosotros tenemos distintas normas, normas a las cuales nos regimos, todo lo que es el sistema financiero, todo lo que son las empresas, etcétera. Entonces nosotros, dependiendo del país, nosotros nos van a obligar que si nosotros somos una SA o una SRL, tener algún porcentaje como mínimo dentro de las utilidades. Es decir, las utilidades no se pueden repartir abiertamente, ¿no? El Estado y la norma nos exige que nosotros tenemos que tener una reserva. Y aquí se le llama reserva, puede ser esta reserva legal, interpuesta, puede ser una reserva voluntaria, que así ya lo haya dicho la empresa, ¿no? Si mi empresa dice, nosotros tenemos una reserva legal, pero aparte vamos a tener una voluntaria para cualquier emergencia, ¿no? Y estatutaria, que por estatuto mismo tú tengas que tener esa reserva, ¿no? Y ajustes. ¿Qué nos dice ajustes? Ajustes, chicos. eh, Esto es un poco más contable, ¿no? La esencia de este curso no es contable, sino la esencia de este curso es financiero, intuición financiera, interpretar los estados financieros. Entonces yo no me voy a meter mucho aquí a ajustes, pero sí hay estos ajustes, ¿no? ¿Y a qué se refiere ajustes? Cuando hay un tema de inflación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de ajuste por X o Z razón, se registran en este punto, ¿ok? No me voy a desglosar más, no quiero compartirlos más. En el tercero vemos ya los resultados. ¿Qué tipos de resultados hay? Hay resultados acumulados y resultados del periodo o del ejercicio. Los resultados del periodo del ejercicio simplemente es igual a la utilidad neta, básicamente. Así en resumidas palabras, ¿no? Y los resultados acumulados básicamente son los resultados data de gestiones anteriores que se han acumulado ahí, básicamente, ¿no? Así de simple es el tema, ¿no? La utilidad del periodo todavía no es patrimonio consolidado. Ojo, ahí lo vamos a desglosar más abajo y lo vamos a explicar mucho más en clases. Se convierte en patrimonio solo si no se distribuye, ¿no? Y vamos a ver el tema de distribución versus reinversión. Justo ahora creo que vamos a ver ese. Perfecto. Justo el slide. Les decía, nosotros podemos tener dos tipos de decisiones si nosotros fuéramos dueños. Si nosotros tenemos una utilidad de 1 millón, utilidad neta del ejercicio del año 2025, nosotros tenemos dos caminos. ¿Qué hacemos con esa utilidad neta? ¿Qué hacemos con esa utilidad que nos ha generado ese año? Nosotros podemos tener la capacidad de retenerlo o reinvertirlo o distribuirlo o pagarlo. ¿Ok? Y aquí vemos. Retención. La utilidad se reinvierte, aumentan resultados acumulados y capacidad de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo gano 1 millón y ese mismo millón enteramente lo reinvierto, lo voy a reinvertir pues en más activos, en más inversión, o incluso no solamente en la parte operativa, sino en la parte de, como empresa yo me puedo comprar acciones de Estados Unidos, o me puedo comprar acciones o bonos del Banco Central aquí de Bolivia o de Estados Unidos, pero que me genere rentabilidad, ¿no? Por eso dice, la utilidad se reinvierte, aumentan resultados acumulados y la capacidad de crecimiento. O sea, aquí vemos que en este punto donde les decía, aquí es donde se va a aumentar, ¿no ven? ¿Y qué pasa cuando nosotros distribuimos? Básicamente lo que les decía, pago dividendos. Reducen los resultados acumulados y disminuyen el patrimonio distribuible. ¿Y esto, licenciado, será malo? ¿Será malo hacer esto? Yo les pregunto a ustedes. No necesariamente. Ejemplos como empresas como Coca-Cola, que están totalmente consolidadas y son el ejemplo perfecto para el pago de dividendos, porque es una empresa que paga en promedio un poco más de los dividendos que pagan promedio las empresas de Estados Unidos. Entonces, si yo quisiera una empresa con prospección de crecimiento, no buscaría Coca-Cola. Si yo buscara una empresa con prospección de que ya es una gigante y más que todo me dé, o sea, me dé tranquilidad, ¿no? No soy muy adverso al riesgo. Entonces yo invertiría en Coca-Cola, que me paga dividendos, y eso también es atractivo para los accionistas. Porque ¿qué pasaría si nosotros nos centramos solo en retener y solo en reinvertir? Y a mis accionistas no les doy nada. No es motivante para los accionistas tener acciones de esta empresa, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio.
Por último, dice señal financiera. Empresas en expansión retienen más, maduras distribuyen, perdón, más. Lo que les decía, ¿no? Cuando somos empresas de crecimiento, se supone que estamos en crecimiento y para crecer más tenemos que invertir más. Entonces nuestra utilidad tenemos que reinvertirla, ¿no? Ahora, si somos una empresa gigante, consolidada, ya hecha y establecida, bueno, entonces a nuestros accionistas obviamente les va a gustar más de que nosotros podamos dividir la ganancia efectuada ese año, ¿no? Entonces, ahí este es un punto muy importante dentro de eso. Ahora nos vamos a lo que es la calidad del crecimiento patrimonial. ¿Será de calidad el tema del crecimiento, lo que les había dicho antes? ¿Qué nos dice aquí? El patrimonio puede aumentar por diferentes fuentes. Es clave distinguir su origen. Nosotros podemos haber crecido, o bueno, nuestro patrimonio puede haberse incrementado por tres puntos, posibles puntos. Uno por utilidades retenidas, es decir, la generación interna, indicador de sostenibilidad operativa. Básicamente indica la rentabilidad, el crecimiento interno y qué tan sostenible es la empresa, ¿no? Podemos haber crecido también por el aporte de socios, que eso ya está visto como financiamiento externo. Es decir, si nosotros como socios decimos que cada socio, si somos 10 accionistas, los 10 accionistas tenemos que dar a $5,000 para poder invertir en una máquina, eso es un financiamiento externo, fuera de lo que es el capital, fuera de lo que es el patrimonio. Entonces nosotros podemos crecer mucho en patrimonio, pero no sé si qué tan atractivo es si nosotros tenemos que poner la plata para ese crecimiento. Sería hermoso que toda reinversión o todo punto de vista de mejora sea utilizado con las mismas utilidades de la empresa, ¿no? Pero no siempre es el caso. Ojo ahí. Y tercero, también puede haberse incrementado por revalorizaciones y ajustes. Lo que les decía, ¿no? Ajustes contables que modifican el patrimonio sin flujo de efectivo operativo. Por ese ajuste que puede ser por la inflación, ahí tiene que ver en Bolivia mucho lo que son las UFBs, ¿no? Y también el, el tema de ser una sociedad anónima, una SRL, ¿no? El tema de las reservas. Hasta aquí espero esté súper claro. Vamos a verlo de mucha mejor manera en la estructura. Como tal, es como un ejemplo pequeño. Ok, restricciones y prudencias. Aquí también tenemos que ser un poco cautos. Lo que les decía hace ratito. Sociedad anónima o sociedad limitada. En Bolivia nosotros tenemos estas sociedades, ¿no? Como ser la SRL o la SA, que es la sociedad anónima y sociedad limitada. Si no me equivoco, en Bolivia tenemos una reserva legal del 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada empresa que genera utilidades en el ejercicio o utilidades netas de la gestión tiene la obligación de reservar el 5% de su utilidad detenida. Si yo gano 100 bolivianos, 5 bolivianos tienen que estar retenidos. Y eso lo exige, ¿por qué? Lo que dice aquí. No todo el patrimonio es distribuible. Existen reservas legales, estatutarias y otras limitaciones que establecen cuánto pueden repartirse tus dividendos. Esto lo hacen básicamente por el tema de precaución, ¿no? Es como el encaje legal. No sé si tienen el dato, pero bueno, los banqueros me van a entender más. ¿Qué es el encaje legal en un banco? El encaje legal quiere decir de que el Banco Central les manda a sus bancos, a los bancos privados, les dice que ellos tienen que tener una reserva de parte de su plata, si quieren verlo así muy, muy arcaicamente, de toda la plata que tienen en su banco, tienen que tener un cierto porcentaje dentro de lo que son las cuentas del Banco Central. O sea, ese dinero tiene que estar en el Banco Central. Y eso es de manera preventoria. O sea, por cualquier X o Z razón, el banco tiene que tener su respaldo. Bueno, el Banco Central tiene que garantizar ese respaldo de que este banco va a poder responder a sus obligaciones de corto y largo plazo, ¿no? Esas son las famosas reservas. En este caso de empresas, se le llama reserva legal, ¿ok? Eh, como les digo, dependiendo de las normas de cada país, se revela la porción efectivamente disponible. Esto protege la solvencia. Existen también donaciones recibidas en efectivo especie. ¿Qué pasa si del extranjero la empresa, no sé,
la empresa Patito que me ha visto de Colombia, ha visto que le encanta mi empresa, de lo que sea, y decide enviarme, no sé, $10,000, ¿no? Entonces, eso ingresa a mi empresa y eso entra como un donativo. Pero ahí, ¿en qué cuenta ingresa? Ahí lo vamos a ver un poco más. Pero puede haber ese tipo de capitalizaciones que sean externas, directas, ¿no? Y ahí lo vamos a ver dónde se pueden registrar esos. Existen ajustes de capital dentro del patrimonio por revalorizaciones del capital, lo que les decía, ¿no? El tema de la inflación. Ahí no soy muy, yo no soy abogado, no tengo mucho conocimiento en el tema de las normas legales aquí en Bolivia, pero sé que esto está normado un poco y relacionado con lo que son las OFBs, ¿no? Las unidades de fomento a las viviendas, ¿no? Que eso es, si ustedes saben, un OFB es igual a un porcentaje variable o un monto variable, ¿no? No es un fijo. Entonces, pero eso ya nos estamos saliendo de contexto, simplemente lo que nos interesa es la intuición. Ok, ahora nos vamos a ir a la parte interesante. Vamos a ver una estructura básica del estado de evolución del patrimonio. Lo que les decía a un principio, esta es una estructura básica, ¿ya? No quiere decir que todos los estados del patrimonio o de evolución del patrimonio tienen que estar así. Aquí en Bolivia por lo menos es mucho más grande y si se dan cuenta nosotros no tenemos muchas empresas que paguen dividendos, entonces a veces la cuenta de pago de dividendos no hay, ¿no? Y está mucho más desglosado. Ahorita creo que tengo unos ejemplos aquí, les voy a mostrar. Déjenme por favor compartir un momentito la pantalla. Vamos a ver lo que es. Espero que ya se pueda ver en un segundo. Perfecto. Uy, nos hemos desviado. Aquí estamos. Perfecto. Aquí está, aquí lo estoy poniendo justamente para poder mover tranquilamente y rayar tranquilamente. Ok, si se dan cuenta, a ver, primer anuncio. No quiero que se concentren en los números. Quiero que se concentren básicamente en la estructura, ¿ya? Le hubiera quitado los números, pero es bueno también tener la intuición de los números, ¿ya? Pero quiero que se queden con la estructura. Vamos a empezar desde lo más macro hasta lo más micro, lo más específico, ¿ya? Si podemos ver aquí lo más importante, nosotros tenemos que ver las columnas. ¿Cuántas columnas tenemos aquí? Tres. ¿Se acuerdan de los 3 puntos que les he mostrado? Bueno, en realidad cuatro, ¿no? Aquí tenemos columna uno, aquí tenemos columna 2, acá tenemos la columna 3 y aquí la columna 4. Si se dan cuenta, en la columna 4 esta es la columna que aparece en el balance general. ¿Por qué? Porque nos muestra el saldo que ya teníamos, nos muestra el pago de dividendos que hemos hecho, que aquí dice bien claramente, y si no lo reparto, dividendos declarados, o sea, lo que han pagado. Y también nos muestra el aporte de capital. Ay, no. La utilidad neta del ejercicio. ¿Se acuerdan dónde tenía que estar la utilidad neta del ejercicio? Aquí, en resultados acumulados. ¿Lo ven? Ok. Y si se dan cuenta, este es un estado bien peculiar porque nosotros podemos sumar horizontalmente o verticalmente y nos tiene que llegar al mismo resultado. Si nosotros sumamos así, nosotros vamos a llegar a este resultado. Si nosotros sumamos así, también vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, esta es la clave. Ok, ya hemos visto las columnas y tal. En la primera columna nos dice que es el capital social, nos dice que es la reserva legal. ¿Y qué es el capital social? Básicamente es el aporte inicial, el aporte social inicial de los socios, ¿no? Entonces, este es el aporte social con cuánto han ingresado los socios.
Este es el saldo a 1 de enero. O sea, aquí estamos empezando, ¿ya? En esta cuenta estamos empezando. Perfecto. En esta cuenta estamos empezando con este monto. Entonces, este es el inicial, ¿ok? Y este aporte de capital, ¿qué será? Es un aporte igual hecho, pero no es parte del inicial, sino es en el tiempo, que se ha hecho extraordinariamente, que ellos han puesto de su plata, básicamente. ¿Qué será este de capitalización patrimonial? Ahorita lo vamos a ver en en la tercera columna, pero básicamente es la reinversión, la capitalización de las utilidades. Es decir, si nosotros empezamos viéndolo, ahorita vamos a volver a la columna uno. Vámonos a la columna 3. En la columna 3, ¿qué nos dice? ¿Qué sería este número? 291.760. Ese es el número de las utilidades, las famosas utilidades acumuladas o retenidas. Vamos a poner aquí así, ¿ok? Para que se vea. Ok, de estas utilidades acumuladas, nosotros, bueno, la empresa ha decidido pagar dividendos. Entonces, este es el pago a los accionistas, básicamente, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que les he hablado de em, si nosotros, si nosotros tuviéramos el tema de que por norma un porcentaje de la utilidad del ejercicio, o sea, de esto, tiene que estar reflejado como reserva? Si nosotros tenemos esta utilidad neta del ejercicio, nos dice que de este monto total, o si quieren de este monto total, nosotros tenemos que retener el 10%. Eso es lo que dice en este ejercicio. ¿Y cuánto es el 10%? Justamente lo que refleja aquí en la reserva, ¿no? Esta es la reserva inicial. Esta es la reserva inicial, en la cual contaba ya el ejercicio. Si ustedes suman la reserva inicial y esta es la reserva por norma del 10%. ¿Cuánto es el 10% de 1.535.310? Es 153.531. Ese es el 10%, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese tema, o sea, aquí, si se dan cuenta, nosotros estamos dividiendo de dos maneras. De esta utilidad, o sea, de esta utilidad, ay, no quiero rayarlo así, de esta utilidad neta, nosotros le estamos restando dos cosas: la capitalización patrimonial y el pago de dividendos. Pero si se dan cuenta, entre cuentas y cuentas se suman y restan. La que vale la pena, o bueno, el que se ve reflejados normalmente es en esta, porque por eso me interesa más esta, porque aquí sí se ve reflejado un menos, porque aquí sí se le resta, ¿no? Porque si nosotros simplemente nosotros mandamos esto de lo que son resultados acumulados a lo que es eh, capitalización patrimonial, o de aquí a aquí, simplemente aquí se está restando y aquí se está sumando. Entonces no varía en la cuenta total, ¿no? Lo más importante aquí, lo que no quiero que se quede. Tenemos un saldo inicial acá, importante. Con esto hemos empezado. Con eso la Junta ha decidido pagarse 552.000, eh, ya sea en dólares o en bolivianos, dólares. Digamos que aquí han salido los temas de, ya puede ser en efectivo o puede ser en la compra de, como les he dicho ese ejemplo, ¿no? De autos, de lo que sea. Tenemos un aporte de capital importante que los mismos accionistas han hecho de 100.000, ¿ya? Que han pedido a todos, si son 5 socios, a 20.000 y al final han hecho 100.000. Entonces eso se suma. Y por último, se agrega lo que es la utilidad neta del ejercicio. Total, nosotros tenemos este nivel de patrimonio. Entonces, ¿qué podemos decir? De nuestro patrimonio del año pasado, que era este monto, ha incrementado a este monto, ¿no? Entonces, acá podemos concluir de que nuestro patrimonio ha incrementado, pero ¿ha incrementado por qué? Por un aporte de capital extraordinario y también por una utilidad neta del ejercicio.
¿no? Por eso ha aumentado. Se le ha restado esto, pero aún así nos genera esto más. Eso es con lo que único que quiero que se queden. Podríamos explayarnos mucho más, pero no nos da el tiempo. ¿Ya? Entonces volvemos para las conclusiones. Obviamente en el aula lo vamos a hacer de una manera mucho más detallada, pero con eso quiero que se queden. ¿Ok? Les he dejado este mini caso práctico, lo vamos a hacer ya sea en el curso o lo vamos a hacer en el foro, pero ahí lo van a retener, lo van a leer. Y estas son las conclusiones, ¿no? ¿Qué nos dice el Estado entonces? Nos dice la política de dividendos cuáles incurren los accionistas, ¿no? Revela las prioridades de los propietarios, si es liquidez o crecimiento. El nivel de reinversión, lo que les he dicho, ¿no? Indica la capacidad interna para financiar proyectos. Y la calidad del crecimiento. Este crecimiento que hemos hecho ha sido por pago de que yo he puesto mi plata como accionista o ha sido generada por las utilidades mismas de la empresa, ¿no? La clave es interpretar orígenes y restricciones para evaluar la salud financiera real, no solo el tamaño numérico del patrimonio. Esa es la clave. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos. No quiero alargarme más. Espero se haya entendido y si no, ya lo vamos a resolver la próxima clase. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.